Liderazgo Comercial, episodio 1118. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este programa que tiene de lunes a viernes y que está pensado para que cualquier persona que quiera crecer personal y profesionalmente tenga aquí un lugar de encuentro en donde reciba ideas, consejos, estímulos, recomendaciones, reflexiones sobre cómo mejorar su productividad sin tener que incrementar el esfuerzo, cómo conseguir mejores resultados. Y bueno, eso es lo que intento hacer con todos estos episodios. Y hoy es el miércoles 3 de mayo de 2023 y los miércoles es el día de la charla. Yo charlo con una persona fantástica, con Néstor Salvador, que es una persona con experiencia, con unos manuales, ahora nos hablará de ellos, estupendos, increíbles, y que hoy en día pone su conocimiento al servicio del dueño de la pyme. Igual que hago yo, él también pone su conocimiento al servicio de la pyme y creo que merece la pena escucharle. Yo no me enrollo mucho más y os dejo con la charla que mantuve con Néstor. Néstor, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, todo bien, todo bien. Ya sabéis que siempre os cuento que conozco al invitado a la charla y para mí es un gran honor tener con nosotros hoy a Néstor Salvador. A Néstor le conocí por Gache Bocacci cuando me entrevistó. El entrevistado anterior fue Néstor, que me encantó. Y ahora resulta que hablando con él somos vecinos. Y vivimos a 1 kilómetro. Mira que el mundo es pequeño. Bueno, ya le oiréis por su acento que es del mismo Bilbao. Ya le notaréis el acento de vasco que tiene. Y es una persona experimentada y que ahora se dedica a ayudar a propietarios de pymes. Pero bueno, que eso que nos lo cuente él. Néstor, ¿quién eres? Bueno, ¿Qué haces? cuando me preguntan quién soy, muchas veces, ¿no? Digo, el orgullo de mi abuela, que era la vergüenza de la familia, ¿no? A veces es una forma de salir del paso. En realidad fui argentino, llevo aquí más de 23, 24 años, trabajé en multis, hice mis pymes y en los últimos tiempos, los últimos 2 años, empecé con un proyecto que se llama 1000 días para un negocio. O sea, es intentar de que aquel que va a emprender, que primero sepa que no es una aventura, y luego me gusta, aunque los chinos de hoy no me caen muy bien, pero me gusta esa filosofía que decía, tienes 1000 días para darte cuenta si tienes un negocio entre manos o es mejor que te dediques a otro o a otra cosa, ¿no? Implica paciencia, implica cambios de rumbo, tocar el timón las veces que haga falta, pero si en 1000 días tú no te diste cuenta de que hay un negocio, tú ya sabes si hay que seguir o no. Entonces, el proyecto me invitó a escribir y lo primero que escribí fue un manual que lleva ya 6, 7 meses que se llama La estructura. ¿Cómo hay que estructurar un negocio? Eh, la falta de paciencia a veces nos hace empezar por el negocio en sí, que es el segundo manual que acabo de terminar, ¿no? Pero si te lo pones a pensar bien, hemos visto como veteranos que somos en la vida a negocios que están marchando, pero no hay estructura y se caen por esa ansiedad que tiene el emprendedor, más el emprendedor ibérico, que arranca y luego se cae. Nadie empieza una casa comprando la ventana del baño o la campana de la cocina. Empezamos por donde hay que empezar. Entonces, preferí contar la estructura desde el punto de vista práctico. ¿Qué es una estructura? ¿Cómo hay que estructurar? ¿Qué es el capital social? ¿Qué es el banco? Eh, ¿Qué es el objeto social? El patrimonio neto, eso que nos preguntan y parece que fuera japonés, ¿qué es realmente? La contabilidad de partida doble que está inventada hace 7 siglos, ¿por qué no entendemos lo mínimo para poder analizar una cuenta? Bueno, todo eso lo escribí. Ahora prácticamente solo escribo, y que es muy bonito. Y bueno, en eso estoy. Qué importante lo de 1000 días para emprender un negocio, por cierto, lo tenéis 1000 días para emprender.
1000 1000 días días para un para un negocio. negocio, eso es. 1000 días para un negocio.com, 1000 en número, Sí, sin punto. vale, sin punto, eso es. Sí. 130 para un negocio.com y ahí es donde está la casa digital de Néstor, en que yo estoy suscrito, manda un mail con todos los días, con muchos aspectos importantes para quien está al frente de un negocio. Y bueno, hemos estado hablando antes de comenzar a charlar, aquí grabándolo, y tenemos visiones bastante parecidas, ¿no? Al final, pues la experiencia que te da la vida te hace ver la importancia de la estructura que no le damos a eso, el conocerlo. Hay un libro, El mito del emprendedor, de Michael Gerber, que Sí. realmente habla de todo esto. Para mí es un must. Estaba descatalogado, creo que lo han vuelto a editar, ese libro, y es que es básico, ¿no? Realmente el hacer, y el Michael Gerber, una de las cosas que decía es: establece el organigrama de tu empresa con todos los puestos y funciones y desarrollalo. Y dice, vale, si hago todo, digo, bueno, pues tú te pones el nombre en los 16 cuadros, pero que tengas claros que esos son los 16 cuadros que va a tener que tener tu empresa en un momento determinado. Y inicialmente tú harás las 16 funciones, y cuando contrates a alguien, haréis 8 cada uno. Y después, pero si tú lo tienes claro desde el principio, ayuda a evolucionar, a crecer y trabajar de manera ordenada. Y entiendo que esto es una de las cosas que propones en la estructura, ¿verdad, Sí, Néstor? lo que ocurre es que el organigrama es la foto y muchas veces no queremos ver la foto, con lo cual vas a muchas pequeñas pymes o pymes que se ponen en marcha y el organigrama está oculto porque todavía no quiero, porque hay una cuestión. De hecho, el tercer manual que tengo que entregar en junio se va a llamar El Poder, porque en una multinacional el poder está claro, el flujo del poder está claro, pero en una pyme manejar el poder no es tan fácil. El organigrama forma parte de todo eso. Digamos que en la estructura me intenté centrar en metodología. Pongan método. No hay que esperar para crecer para tener un método. El método se puede adaptar. El dueño de Amazon va a trabajar en coche, no va en un carruaje con 7 caballos. El dueño de Virgin tiene un ordenador, no sé, de medio metro de largo, y tú tienes una pyme y adaptado a tu tamaño tienes tu ordenador. No sé, Elon, el dinero lo lleva al banco, llevará más que tú, pero tú no utilizas una caja fuerte de 1000 kilos para guardarlo. La metodología existe, hay que adaptarla. Entonces, la práctica, digamos que me ayuda a proponer cómo adaptarla, ¿no? Incluso digo que es un manual práctico, no hay teoría, la teoría es buena, me gusta la teoría, pero a veces estoy en contra de consultores de determinada edad que conocen un método y lo repiten, y lo repiten, y lo repiten y hacen daño, porque en realidad nunca lo llevaron a la práctica, se van antes de que alguien lo lleve a la práctica. Y creo que la ventaja nuestra es esa, es que lo hemos practicado, lo hemos hecho bien y lo hemos hecho mal, y es lo que podemos ofrecer. Y lo hemos ido adaptando, porque ese método es posible que valiera hace unos años. Hoy en día o lo has adaptado o está fuera de mercado. Y ya, dentro de 2 años, ni te cuento dónde va a estar con todo lo que nos está viniendo. Hoy Sí, en día el mundo cambia muy rápido y hay que tener sí, capacidad de adaptación. La teoría es importante, sí, para ser capaz de sí, adaptarse. Pero sí, como bien dice Néstor, tenemos que ir adaptando y tenemos que ir cambiando, porque eso es vivo. Yo en muchas ocasiones a mis clientes les digo que tienen que procedimentar, tienen que hacer procedimiento de todo. Digo, quizá de todo no, pero sí de las tareas más importantes. Hay una serie de tareas que son clave y que tienen que estar por escrito, cómo se hacen. De tal forma que si sí. esa persona no está, venga otro y sea capaz al menos de iniciarla y saber para qué hace y cómo lo hace. Y luego ya lo desarrollaré. Digo, pero es importante que lo actualice siempre. Es decir, lo que haga tiene que estar en papel, y lo que está en papel es lo que está haciendo, y si no, lo actualiza, que son 5 minutos, son 10 minutos, pero es que lo que te ahorra, eso te da método, te da orden, te da organización, y es la única forma de crecer, si no es imposible. Y para crecer, otra cosa importante que alguien no tiene claro es: necesitas recursos excedentarios. Tú no puedes crecer desde la austeridad y no puedes crecer desde el no llego. Es imposible. Muy importante eso, porque
hay muchas pequeñas pymes que para crecer empiezan a recortar gastos estratégicos porque así ganamos un 4% más. Digo, "Jo, así estáis poniendo el horizonte demasiado cerca". Pero bueno, aprender es un deporte de contacto, como digo siempre, con lo cual hay que pasar por ello, ¿no? Lo que intentamos escribiendo es que alguno reflexione y diga, pues tendrá razón, no sé. Evidentemente, también da trabajo porque doy un soporte escrito, entonces recibo todos los días correos, algunos muy interesantes, algunos me obligan a intervenir telefónicamente porque o me tiro 2 horas escribiendo o les pido un teléfono y digo, mira, esto y esto, ¿no? El segundo manual, el negocio, me dará más trabajo. Parto de que segmentar es la materia prima de una estrategia. De tan enojado que estoy por dar vueltas por el mundo, por distintos mercados que te dicen, no, aquí no hay segmentos, aquí todo el mundo compra por precios, ¿no? Con lo cual los llevo a la ventana y digo, ¿cuántos da si a veces en la calle? Dos, ¿no? Ah, un Mercedes, un BMW, digo, ¿estás seguro que todo el mundo compra por precios o tú no tienes capacidad de encontrar segmentos, ¿no? Entonces, bueno, nos divertimos con todo eso, a pesar de que hemos cometido errores con todo eso, ¿no? Porque la primera vez que quisieron que yo viera un segmento, dije, ustedes están locos, no existen los segmentos, ¿no? Hasta que lo vas aprendiendo, ¿no? Todo eso lo vas aprendiendo y hay mercados en los que es más complejo y más complicado, pero si no Sí, empiezas a intentar diferenciarte, no te diferenciarás nunca. Y sí, indudablemente, al principio, el 100% de tu mercado, si es así, comprará por precio, pero el momento que empieces a diferenciarte será solamente el 95% y luego solo el 90%. Y luego llegará un momento en que seguirás teniendo un 30 o un 40% que comprará por precio, pero tendrás un 50 o 60% de tu mercado que ya no sí, compra sí, por precio. sí, sí, sí. ¿El 100% Yo, comprará? Bueno, pues igual al 100% no llegamos nunca, pero coño, si tengo el 50% de comprar por precio y el 50% que no, mejor que si tengo el 100%. yo pongo ejemplos con pirámides, es más, escribo basado en hechos reales. Lo que cuento son hechos reales, cosas que han sucedido cambiando algunos nombres. Pongo una historia muy interesante de la fábrica de destornilladores El Apretón, pero en realidad tenía otro nombre, pero es un caso real de cómo segmentamos el mercado de destornilladores. Bueno, distintos casos prácticos a la altura de una pyme, a la altura de una pyme. No esa metodología, evidentemente, una multinacional puede segmentar mercados a partir de una serie de conceptos que una pyme no puede implementar ni dominar, pero la base es la misma, como el ordenador. El presidente de Amazon usa uno gigante y tú usarás un, no sé, uno como Nacho, pero funciona y hace el mismo trabajo, ¿no? Lo adaptas a tu capacidad. La base es la misma, quizá no tengas, no porque no tengas recursos, sino porque tampoco lo vas a rentabilizar, no podrás hacer un estudio de mercado muy definido, muy Obvio, exacto, es que no lo va a rentabilizar. Si ellos invierten 100 y van a vender 100.000, coño, si yo invierto 100 y obvio. invierto 1.000, no lo recupero. Pero en contrapartida estás mucho más cerca del mercado. Sí, sí. Y tienes un conocimiento con mayor detalle y con lo cual el estudio de mercado te lo haces tú mismo. Y Sí, pues es lo que aconsejo siempre. Digo, vas a traer un consultor que de tu negocio lleva 5 años, no entiende nada, va a tardar 6 meses en entenderlo. No hay nadie que sepa más de tu mercado que tú. Con un poquito de metodología ya vas a poder empezar a sacar información que no hace falta que te la digan de afuera. También combato un poco, porque he visto empresas pymes que caen, porque parten de un producto de su imaginación. O sea, producto sigue siendo aquello que se toque o no, satisface una necesidad, los deseos juegan su papel, pero hay tantas empresitas que empiezan con un producto de la imaginación del que arranca y se caen porque no lo testearon, no saben si gusta. También he visto empresas que comienzan con un producto de subvención, han creado un producto porque la subvención les daba 40.000 euros y entonces aquí lo tienen, pero llega al mercado y no lo quiere nadie. Con lo cual, eso lo puedes hacer una vez, dos, tres, cuatro. Llega un día que se te acaba el dinero, la energía, las ganas, o la red de apoyo te dice hasta aquí llegamos. Entonces, de todo eso escribo y hablo, basado en que aprender es un deporte de contacto y que también me equivoco y me he equivocado, ¿no? También hablo del fracaso, que se evita y me enojo un poco con el fracaso, porque parece que si no fracasas, te estás perdiendo una oportunidad. Y digo, te están haciendo
están vendiendo el fracaso de una forma como si tuviéramos en casa dinero para pagarnos 3 o 4 fracasos, explicándonos que Churchill decía fracasa más, fracasa todo lo que puedas, claro, pero Churchill tenía un mayordomo y 2 pistas de tenis en la casa. Esto no lo tenemos todo, ¿no? Vete a decirle a un tío que puso un obrador de pan que fracasa tranquilo, 7 toneladas más de harina, que aquí no pasa nada. No me gusta eso. Fracasar es doloroso, también lo he vivido, y si puedes evitarlo es mejor. Contaba mi padre que en una cena con un amigo pues le decían a otro, oye, tu hijo ya no trabaja, aquella empresa que montó, no, ya ahora mi hijo he decidido que yo le voy a pasar una renta mensual y que no trabaje. Y dice, ¿ves? Y eso dice, porque no soy suficientemente rico para que mi hijo monte empresas. Entonces, lo del fracaso está y aprendemos de fracasos, es cierto. Bueno, no aprendemos del fracaso, aprendemos de superar el fracaso, que es diferente. Eso. Aprendemos de superar el fracaso. Eso. Pero fracasar es duro. Fracasar es es muy duro. A veces te viene bien, siempre y cuando el fracaso no te cueste mucho, o lo puedes asumir, lo que te ha costado. Porque yo he fracasado, yo he dejado muchos miles de euros en fracasos, sí. Pero bueno, por suerte, pues lo podía afrontar. El problema es cuando te has embargado y te has hipotecado de tal forma que no lo puedes afrontar. Ese es el yo ahí cuento que el fracaso es una hipoteca económica que un día se paga la última cuota y una hipoteca emocional. Y ahí es donde lo tienes que gestionar de una forma porque o lo superas o es materia prima para tu próximo emprendimiento o no te levantas nunca más y te buscas o un foso de cocodrilos para lanzarte o un autobús para conducir, ¿no? Y ahí está la diferencia de unos y de otros, en definitiva, ¿no? ¿Qué le podríamos decir a este emprendedor que comienza y que seguramente en algo va a fracasar? Porque claro, el fracaso puede ser parcial o global, ¿no? Sí. ¿Qué le podemos decir a este emprendedor que sabemos positivamente que en algo va a fracasar? ¿Cómo le podemos decir que lo gestionen esto? Yo hago hincapié en las redes de apoyo, ¿no? No podemos tener un super ecosistema como las multinacionales, pero podemos tener una red de apoyo. Las redes de apoyo tienen intercambios de valores e intercambios de favores, ¿no? Entonces, y construir redes de apoyo es una de las claves de un buen emprendedor. Con lo cual, estamos muy acostumbrados a ir a los bares y tomar vinos con amigos. Pues tenemos que aprender de los italianos que saben sus pymes construir pequeñas redes de apoyo para sobrevivir y defenderse. Ese es lo primero que diría. Y antes, veo muchas pymes donde el principal tiene el 98%. Digo, muy bien, eres millonario en participaciones sociales, eso está muy bien, no valen nada, pero ¿y por qué no tienes socios? Hay 3 o 4 razones por las que uno puede tener socios, ¿no? La importante es que realmente haya sinergias, que lo que aporte uno no lo tengas tú. También tenemos socios porque no sabemos cómo decirle que no, y ahí está, ¿no? O tenemos socios porque cogemos vértigo y buscamos a alguien que nos dé la mano y nos metemos, ¿no? Yo intento pensar en socios, los prefiero antes que no, ser millonario en participaciones sociales no me gusta, pero hay que analizar con quién y para qué, y tengo la sensación de que las pymes que tienen socios pueden llegar más lejos de las que no tienen socios. Entonces, por lo menos aconsejo a revisarlo, que ser millonario en participaciones sociales no sirve para nada. Yo tenía un socio que decía que prefería el 10% de 100 que el 100% de uno. Exacto. Y que él lo tenía muy claro, ¿no? Y esto que estás diciendo yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que con socios llega mucho más lejos. Es difícil gestionarlo. Yo, de hecho, el último emprendimiento que tuve con socios salí antes de que nos pegáramos. Digo, mira, tenemos puntos de vista totalmente diferentes. Vamos a disolver esto. Nos vamos, seguimos manteniendo la relación como la sigo manteniendo la relación, seguimos manteniéndonos juntos como seguimos manteniéndolo, pero cada uno con su SL. Ya está la desmontamos, pero creo que es muy importante tener socios. En contra de la opinión de Fernando Trias de Bes, el libro negro del emprendedor, que dice que el número ideal de socios es siempre impar y menor de 3. Yo no estoy excesivamente de acuerdo con él,
Porque creo que aportan mucho. Y además, el que te incomoda es el que más te está aportando. El que te toca las narices es el que te está obligando a hacer lo que no harías y seguramente hay que hacerlo. Pero además, la vida es gestionar amistades, la vida es gestionar relaciones con los hijos si los tienes, la vida es gestionar una relación, una sociedad conyugal, aunque no esté firmada ante quien sea, pero la vida es asociaciones que duran más o menos. Con lo cual, emprender con socios tampoco es una locura. El único número que a mí no me gusta es el de tres. Porque, ¿qué ocurre? En una sociedad de tres siempre hay un pivote constante, dos contra uno, y de golpe uno pasa con el otro, y entonces el nuevo dos contra uno ha cambiado. Y siempre hay el solitario que puede tender a pensar que es una víctima de los otros dos. Con lo cual, o dos, o cuatro, o cinco. Si hay cinco, el que está solito dice, bueno, hay cuatro del otro lado, la revisión me la tengo que hacer yo, ¿no? Por experiencia, el número tres nunca me ha ayudado mucho, pero yo soy favorable a que haya sociedades. Yo soy favorable a que haya socios y alguno de los consejos que doy es que no haya paridad. Es decir, si son 6, que no tenga cada uno un 16,66, porque te puede Totalmente de bloquear la acuerdo, sociedad. totalmente de acuerdo. Al final tiene que haber en algún lado un 51. Porque es que si no, te bloquea totalmente la sociedad y realmente hay que buscar algo más de un 66 para poder cambiar consejeros, que es otra de las cosas importantes que también te lo puede bloquear, pero eso es otra historia. Con lo cual, si el número es par, 6, 8, 4, que alguien tenga una prevalencia y pueda tomar decisiones, que no se bloqueen. Sobre Bueno, todo a hay nivel societario, no a nivel claro, operativo, que eso no es problema, pero a claro, nivel societario se bloquea la sociedad y la han sí. liado, porque es que no registras ni cuentas. Bueno, hay otros países que tienen la cultura de que alguien tiene el 2%, 49, 49 y un 2. Sí. Y el 2 es una persona allegada, mucho de más edad que los socios, que a veces puede ser un economista, a veces puede ser un abogado, a veces puede ser un ingeniero, no tiene por qué ser todos abogados, que lo que utiliza es ese 2% para desencallar la sociedad cuando dos personas que sufren la cantidad de tiempo juntas, en lugar de la calidad, pues se estancan. Entonces viene alguien y dice, mi 2% va para fulano, ¿no? Y se utiliza en otras culturas de Europa, de más arriba, y da muy buenos resultados. Yo en un par de pymes aquí lo hemos puesto en marcha y funciona con un 2%. Yo eso con un 1 lo he recomendado además recientemente, que espero que hagan el cambio a un cliente. En este caso, fíjate, es un matrimonio. Sí, Digo, mira, 49, 49 y medio y un 1 que se lo das a alguien de fuera, que además puedes instrumentalizarlo, que no tenga derechos de capital, lo que quieras, pero al final que decida. ¿Y a quién se lo da al asesor? Digo, hombre, yo se lo daría a una SL, más que una persona física, porque si la persona física falta, la SL siempre existirá. Bueno, podrá no sí, existir, pero dáselo a una sí, SL. Y al final, en el caso que haya que intervenir, que mediar, que sea esa persona la que tenga la capacidad exacto. de decisión. Porque es que si no, y más siendo un matrimonio, un buen día mandáis toda la porra. Sí, Porque, sí, sí, como tú bien dices, rompéis la relación entre vosotros y se rompe una sociedad sí, rentable, que funciona bien, por un tema personal. Y de esta forma, sí, ¿se va a romper? Puede, pero uno de los dos la sacará adelante. De la otra forma, como sí, tengáis el 50%, no sale, la sí, bloqueáis. sí. Le estamos dando una posibilidad más. Si Sí. son inteligentes, la van a aprovechar. Sí, sí, no, en este caso están de acuerdo y lo van a hacer porque, claro, Bien, es que las cosas van muy bien, que los contratos prematrimoniales se hacen antes de casarte, que es mucho mejor. Porque todos claro, nos casamos con muy buena intención y todos creamos sociedades con muy buena intención, pero hay que sí, pensar en el día en que igual hay que disolver. sí. Lo mismo, Además, como lo he vivido ese día, además personalmente, coño, sí, son cosas que dices, joder, sí. que tú piensas que no van a pasar, pero sucede. La vida no se puede asegurar, las cosas, no se puede regular la vida, entonces hay cosas que hay que preverlas, que es inteligente preverlas, ¿no? Sí, y todos estos aspectos, entonces una de las cosas a alguien que monte la sociedad es, ojo, que te puede suceder que fracases parcialmente o totalmente. Y una de las cosas es, intenta no hipotecarte personalmente para el futuro. Bueno, a mí por eso me gustan mucho las sociedades limitadas, estoy en contra de las comunidades de bienes, que son dos autónomos que siguen arriesgando lo suyo sin saberlo. También me enojo mucho porque me encuentro ayer un caso, un
poco aquí también en el norte. Vamos a convocar una junta porque el socio no viene, porque esto, digo, ¿qué dicen los estatutos? ¿Los qué? Los estatutos. Lleváis 4 años. ¿Alguno ha leído los estatutos? Bueno, yo le mandé un WhatsApp y me dijo que no, pero ¿qué dicen los estatutos? No sé, los tiene el abogado. ¿Por qué los tiene el abogado si tienen que estar en tu mesa los estatutos de constitución de tu negocio? A veces también tenemos la culpa de las cosas que nos suceden, porque parece que como soy ignorante, ya no tengo la culpa, pues es justamente lo contrario. Pero bueno. No, son cosas, mira, yo aquí tengo una anécdota. Yo cuando creé mi SL en el año 2010, a mí me acuerdo que la creé, fui al notario el 28 de diciembre, pero para tener que evitar presentar cuentas de un año que no iba a tener movimiento, dije que se creaba el 28 de diciembre, pero el comienzo de actividad era 1 de enero. Entonces, claro, yo recibí las escrituras de constitución. ¿Qué fue lo primero que revisé? Eso, ¿qué había hecho el notario? No lo había puesto. Claro, tuviste que hacer un balance. Oiga, por falta esto. Y me dijo el notario, joder, ¿te has leído? Como no me voy a leer los estatutos. Pues es la primera persona que conozco que se lee los estatutos. Digo, coño, hombre, no me he leído todo. Me he leído eso y los poderes. Las dos personas apoderadas, que son las dos cosas más importantes. Bueno, y esto está mal. Y me lo corrigió. Tuvo que hacer una corrección, un cisco en el registro mercantil, pero no, eso es otra historia. Sí, pero a veces tenemos la culpa de muchas cosas que nos suceden porque también es profesional. Bueno, una frase muy habitual, no es que estoy trabajando. Digo, administrar no es trabajar. Administrar es tener un capital y mantenerlo. Administrar no es trabajar. Mirar los estatutos no es trabajar. Poner un poco de método no es trabajar. Es que no tengo tiempo porque estoy trabajando y voy a facturar dentro de 15 días porque no tengo tiempo. Todas estas cosas son poco profesionales y atentan contra la vida de un negocio y de una empresa, ¿no? Es que hay cosas importantes que a veces en esta parte de estructura que tú dices no se tienen en cuenta y son 4 cosas, no son muchas más, ¿no? Es decir, hay una serie de procedimientos legales que tienes que hacer, la convocatoria de junta de una SL. Es que hay una serie de pasos que tienes que dar, lo que están en los estatutos, que seguro que es el estándar, que nadie los ha cambiado, pero tienes que seguirlos. Es que si no te pueden invalidar y te pueden llegar a volver loco con ese tema. Y una de las cosas que es que no hace nadie cuando hace las juntas, porque no nos vamos a engañar, no todo el mundo las hace, es que te firmen la asistencia. Pero hombre, ¿cómo? Que te firmen la asistencia. Sí. Si luego ya está el acta, no, perdona, el acta la redacta el secretario, la firma el presidente, pero no los asistentes. Que te firmen la asistencia, porque si no, luego te la van a invalidar. Como hay alguna cosa que lo primero que hacen, te la invalidan y te meten en un fregado y te paralizan la sociedad. No puedes registrar cuentas. Si no puedes registrar cuentas, no puedes cambiar cargos. Lo que también ocurre, y me enojo mucho porque eso sucede, en el primer manual le pego mucho a las asesorías. Estoy en contra de muchas asesorías que, vale, por un lado tienen un señor que pone una pyme en marcha que no entiende muy bien, pero la asesoría habla un lenguaje solamente para ellos, te tira las cuentas y te dice da 12.000 de pérdidas y el tío ve el debe y el haber y no entiende ni lo de qué le hablan. Tienen parte de culpa incluso cuando hablan bueno, no, la SL es muy compleja, es muy inflexible, entonces explico, señores, nos juntamos los 4 socios, estamos de acuerdo en lo que vamos a hablar y estamos todos juntos y ahora tenemos una junta universal como si fuera una reunión en un club. ¿Por qué es inflexible? Bueno, en realidad es que a la asesoría le da un poco más de trabajo que una comunidad de bienes. Le da un poco más de trabajo que llevar a un autónomo. Pero como nadie declara contra sí mismo, aunque tienen la responsabilidad de asesorar, no lo hacen correctamente. Y entiendo que es parte del problema de un pequeño empresario. Es una parte del problema porque habitualmente esta asesoría no es una asesoría, es un contable. Exacto. Con escaso conocimiento empresarial, con nulo conocimiento de desarrollo de negocio, habitualmente, exacto, y se ponen en sus manos y son conscientes que no es el profesional adecuado. Yo, en mi caso, con la parte del coaching de negocio, no, se me lo hace el asesor. Y digo, me da miedo cuando escucho no digo que no, pero
es posible que ni haga lo mismo que yo te estoy diciendo, ni tenga las mismas herramientas que tengo yo. Y yo no voy a llevar la contabilidad. Podría llevarla sí, pero no la llevo. Él de contabilidad sabe mucho más que yo y de presentar impuestos Sí, sabe mucho más que yo. Y los he sí. llevado y los presento y lo mío lo hago yo. Pero yo no me meto en eso. Pero en desarrollar un negocio, en tener herramientas para que tú desarrolles el negocio, creo que estoy más preparado que tu asesor. Es que Y tú te crees que la asesoría sabe de tu negocio y la asesoría no entiende tu negocio ni quiere entender tu negocio. Junta los papeles que le entregas. Si te has olvidado de las facturas de la gasolina o de la compañía de teléfonos, a lo sumo te dice faltan facturas y poco más. yo tengo otra anécdota de hace un tiempo, cuando la pandemia, cuando llegó la época de los ERTES y demás, yo a mis clientes en el que tenían que presentar un ERTE digo, pásame los papeles, no, si los paso a la asesoría, digo, pásamelos a mí si no te importa que te los voy a mirar, no entra dentro de mi contrato, pero prefiero revisarlos. Y recuerdo en 2 casos que lo que habían pasado estaban mal, había personas que habían dejado fuera del ERTE. Y decía, Sí, joder, coño, si esto lo tiene que ser la asesoría. Digo, ya, pero la asesoría no está en tu negocio. Yo sí. Yo me reúno exacto. contigo 2 o 3 veces al mes. Sé las personas que tienes. Y digo, coño, aquí me falta este. Oye, ¿tú no lo tienes dado de alta? Sí, pues no lo has metido en el ERTE. Bueno, joder, pues la asesoría tenía que saberlo ya, pero la asesoría lleva muchos negocios y no es consciente de eso, mientras que alguien que te asesora personalmente, coño, eso se nos puede Bueno, pasar, pero y, déjame que y, te revise esas cosas, que me cuestan 20 minutos, pero merecen la pena. y si entramos en la declaración del impuesto de sociedades, que sé poco de impuestos, pero aprendí a decir asesoría, falta la deducción de tal cosa, asesoría, te olvidaste que este año el capital social podemos deducir tanto por ciento. Ay, ¿tú cómo lo sabes? Porque leo, me gusta leer, me informo, pregunto, repregunto, cosa que no todo el mundo hace. Entonces, esa asesoría de barrio, con todos mis respetos, el que nos va a escuchar y tiene una asesoría, decir, me quiero cargar a ese que fue argentino, hay un montón que lo hacen muy bien, Sí, pero no son la mayoría, no son la mayoría. hay muchos que lo hacen muy bien y hay otros. Mira, tengo ahora con un cliente un problema con la famosa cuenta 555, partidas ¡Oh! pendientes de ¡Oh! aplicación. Un libro hay que escribir con esa cuenta. ¡Oh! Que, que yo lo entiendo. Es decir, para los que no sepáis de qué estamos hablando, la partida 555, que es partidas pendientes de aplicaciones, cuando no sabes aplicar algo. Y dices, bueno, lo aplicaré después. Bueno, pues eso 4 años después va creciendo. Y ya no hay quien desenmadeje aquello. Yo entiendo a la Es asesoría. Le la llega algo, le cuenta faltan facturas vertedero. y dice, bueno, ya preguntaré. Y el ya Claro, preguntaré es nunca pregunto. Y yo siempre claro, cuando pido unas cuentas digo, ¿a dónde voy? Como te decía antes, ¿a dónde fui? A ver el fecha de inicio de actividad. ¿Aquí dónde voy? A la 555. En el momento que exacto. veo la 555 ya sé si la asesoría le hace bien las cosas o no. Totalmente de acuerdo. Voy a escribir sobre eso, la cuenta vertedero 555, que claro, Hacienda le encanta porque es lo primero que mira. Oh, acá hay 180.000 euros, acá hay una inspección pendiente. Pero el de la pyme no sabe eso. No tiene ni idea lo que es la cuenta 555 ni el riesgo que está corriendo. Me ha pasado muchas veces lo mismo. Llego y digo, pero a ver, ¿cómo puede ser que facturaste 500.000 euros el año pasado y en la cuenta 55 hay 85.000? ¿Qué pasa aquí? No lo sé, la asesoría me dijo es peligrosísimo. Sí. No, esas cosas suceden y hay gente que lo hace muy bien, ¿eh? O sea, Sí, sí, tengo sí, clientes en lo que lo miro y está impoluto, impecable, ¿eh? Y hay sí, sí, asesores que asesoran. sí, 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 sí. Pero no siempre es así. Pero realmente, quien monta un negocio debe tener en cuenta lo que dices tú de la parte de apoyo. Yo, hace muchos años, yo creo que era el año 2010, 2011, tuve una pequeña enganchada con la administración, porque me propusieron montar una serie. Yo entonces, fíjate, ya dinamizaba encuentros de networking y a cuenta de dinamizar aquello, pues contactaron conmigo para que dinamizara algunos un organismo público, ¿no? Y entonces yo lo que les propuse es a todos estos emprendedores que en aquella época, claro, fue después de la crisis, empezaban ellos a sacar gente a la calle, a emprender, lo que tenían que tener es una red. Y decía, vamos a juntarlos en grupos de 25, en el que nos reunamos 1 o 2 veces al mes, se apoyen entre ellos, se conozcan, creen sinergias y... Ah, no, pero eso lo hacemos nosotros. ¿Cómo lo hacéis vosotros? O sea, tú me estás diciendo que yo les ayudo a hacer el plan de negocios, que lo puede hacer un funcionario, y lo que es emprender y apoyarle, ayudarles a apoyar, ¿lo va a hacer el funcionario?
¿No crees que los papeles No. están cambiados? Bueno, Sí. pues al final me copiaron la idea, me la fusilaron tal como yo se lo puse en 10 o 12 o 15 páginas y aprendí que nunca más a la administración darle algo así detallado. La hicieron ellos, hicieron, con perdón de la expresión, una auténtica mierda, porque son Sí. funcionarios, no son Sí. emprendedores, no saben lo que la gente vive y total se acabaron hundiendo aquello que para mí es importante. Lo importante es cuando este señor ya tiene su plan de viabilidad, su plan de negocio, sale a la calle, que alguien le apoye, no le puedes dejar solo y le tienes que meter en un grupo con otros. Yo creo que la red de apoyo es fundamental. Es más, en el primer manual hay un audio donde hablo de las características de un emprendedor y lo que decía antes. Construir red de apoyos es básico. También la otra que me gusta mucho y que la he vivido es la búsqueda de información. Si un emprendedor no busca información, no lo toma como una actividad y además información de primera mano, las cosas son más difíciles. Hay que aprender. Emprender es complicado, no es una aventura, corres un riesgo, hay que saberlo, y buscar información es fundamental. Y esto de que me dijo la asesoría, eso no es buscar información, eso es ponerse al pie de los caballos, eso es más un argumento victimista y un emprendedor es un protagonista. A un emprendedor tira el vaso de la mesa, no se le cae, con lo cual tiene que asumir que es su rol, ¿no? Mira, yo, una de las cosas, hablábamos antes, ¿no? Pues de nuestro pasado por multinacionales, nuestra vida previa allí. Y una de las cosas que yo aprendí en la multinacional, yo no tenía ni idea de hacer el impuesto de sociedades. Me lo hacía además, una de las Big Four, era quien me hacía el Sí, impuesto de sociedades. Pero yo sí sabía revisarlo y sabía coger la ley y leerla. Y entonces dices, oye, esto, no, sí, que está bien. ¿Me lo puedes poner por escrito, por favor? Y en el momento que te lo tengan que poner por escrito, oye, que efectivamente revisando la norma no es exacto. claro. Digo, claro, venga, Hago algo señor, parecido. Sería pónmelo por incapaz de escrito. hacerlo. Tú lo Yo que me sería dices, a incapaz de mí es hacerlo. que esto no me huele bien. Esa deducción no me cuadra mucho leyendo la ley. Yo sabía leer la ley, no sabía hacer ni posterior, ni falta que me hacía, pero sí revisarlo. Y eso es lo que debe Sí, hacer el empresario, ser capaz de sí, revisar lo que le hacen otros. sí, No sí, tiene que sí. saber No, hacerlo, pero no. sí revisarlo. Yo ahí volvemos al método. Me acuerdo cuando empecé a trabajar allá y entonces, que casi estaban las máquinas de escribir eléctricas todavía. Entré en una división pequeñita de una multi alemana, éramos 10 personas, y claro, absorbía métodos sin darme cuenta. La primera vez que entendí lo que era un método fue cuando mi padre me dijo, hace lugar que hay que guardar el Peugeot y no entra, entonces yo vacié todo y después no podía ni salir del lugar. Mi padre me dijo, está todo muy bien, pero ¿cómo salís de aquí? Método, pon esto a la derecha, esto a la izquierda, haces... Bueno, la cuestión que trabajando en esa pequeña multi, que yo no lo percibía por la edad que tenía, había método. Cuando me fui a trabajar a 1 kilómetro de ahí, a una pyme que también tenía 8 personas, no éramos 500, ahí empecé a darme cuenta de cómo cambian los resultados con y sin método, aunque fuéramos 8 personas en cada lugar. La diferencia era de 2 o 3 dígitos, no era de, bueno, terminamos media horita antes, no es una cuestión de tiempo. Por eso siempre hablo del método hay que adaptarlo, es sencillo, el Lean Manufacturing es un método, la contabilidad de partida doble es un método, un CRM es un método, o sea, método, adaptado, sencillo, pero método, si no, no se puede crecer. Yo voy a poner otro ejemplo de método que me lo encuentro bastante a menudo, ¿no? Cuando yo trabajo con un cliente, empiezo a trabajar, yo le pido las cuentas, siempre digo, oye, a ver si para el día 5, 6, 7 del mes las tienes cerradas. Imposible. No le Claro, da tiempo a la contable. Digo, ¿cómo no le da tiempo? Claro que le tiene que dar tiempo. No le da tiempo. Digo, a ver, ¿trimestralmente presenta los impuestos? Sí, siempre. ¿Los presentas tarde? No. Luego, tiempo sí le da. Porque lo hace. O sea, yo si no llegara a presentar impuestos, te compro que no tiene tiempo. Pero si presenta tiempo, sí, es un tema de método para que lo lleve al día. El problema es que no lo lleva al día. claro, Porque hace otras cosas. lo que ocurre es que la asesoría y el empresario en esto es un cómplice, pensamos que la contabilidad es eso que tenemos que hacer para pagar impuestos, que no tiene nada que ver con la gestión. Y la contabilidad tiene que ver con la gestión. Y que la asesoría te diga en junio cómo fue el primer trimestre del año, no sirve para nada. Pero hay que aprenderlo.
te tiene que suceder para que te des cuenta que tú el 10 de febrero perfectamente puedes estar analizando cómo fueron los números de enero. Perfectamente. Y te tiene que ocurrir, lo tienes que hacer mal para empezar a hacerlo bien. Es la ley del aprendizaje, claro. Ya. Pero esto siempre es lo mismo, ¿no? Es que no he recibido facturas. Digo, ¿y qué más me da para saber el margen que no haya recibido facturas de compra? No, ¿y cómo lo voy a saber? Coño, habrás hecho pedidos, ¿no? Luego Sí, tendrás sí, pedidos pendientes de recibir factura, que es una contabilización muy sencilla. Vas a los pedidos pendientes de recibir factura porque pedidos haces, sí, ¿no? Hombre, sí, sí, pedidos sí. Coño, pues sencillamente es decirle a tu programa de gestión que cuando haga un pedido haga un apunte en pedidos pendientes de recibir factura. Y cuando se reciba sí, la factura, la sí. propia máquina lo deshace. Y si hay diferencia, coño, pues tienes diferencia entre el pedido y lo que te mandan. Hombre, no. Entonces, si hay diferencia, tendrás el ajuste de la diferencia, que espero que no sea muy grande. Claro. Pero ya con eso ya podemos tomar medidas. Pero tomar medidas el día 5. Como dices tú, no 2 meses después cuando esté todo contabilizado. Sí, pero bueno, hay que aprenderlo. A medida que se vive una pyme, uno empieza a aprender esas cosas. Y el que los aprende es el que sobrevive. Bueno, si tiene un producto. Si administra muy bien y no tiene un producto, ya tenemos otra clase de problema, ¿no? Pero si además tiene un producto, bueno, las cosas pueden mejorar, ¿eh? Al final, creo que una de las cosas de esta charla, Néstor, que creo que podemos transmitir es la estructura de cualquier empresa. El método es esencial para Sí, crecer y para vivir mejor, para tener control y saber antes que tengo que tomar medidas, las que sean, pero lo sé mucho tiempo antes. sí, Y el presupuesto anual no se hace para acertar, decía Peter Drucker. Se hace para saber por qué me he equivocado y exacto, tomar las medidas oportunas. No, ¿para qué va a hacer un presupuesto si nunca acierto? Coño, que no es para acertar mucho mejor la primitiva, mucho más rentable. Coño, exacto, que lo haces para exacto. tomar medidas. Entonces, esa parte de estructura, tener clara la estructura, tener el método, tener un presupuesto anual, es lo que te da control y lo que te hace vivir Sí, mejor. sí, 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 es cierto, es cierto. Y todas las multinacionales que funcionan y ganan pasta, funcionan así, ¿eh? Exactamente, exactamente. Esto es Y así. ¿qué es antes el huevo o la gallina? No lo sé, pero lo que tengo claro es que es la forma de trabajar. Sí, además hay otra oportunidad que te da el método, que también lo aprendes en una multi. Uno de los verbos que se utiliza en una multinacional es anticiparse. Y el método te permite anticiparte. Pero no solo en la administración, también en ver cuando un producto madura y después de eso se pudre. O sea, te permite anticiparte una serie de cosas. Y es uno de los verbos de un emprendimiento, anticiparse, ¿no? Ojo, ahí también está la cultura, ¿eh? Yo a veces me peleo, lo cuento en el segundo manual. Lo urgente y lo importante. Los ibéricos compramos los regalos de Navidad el 23-24 de diciembre a la tarde, pero curiosamente, desde agosto compramos lotería. Si sociológicamente analizamos esto, más todo el papel higiénico que se compró con el COVID, no sé a dónde vamos a vivir, ¿no? Pero hay que tenerlo en cuenta. Anticiparse forma parte de un negocio. Es lo mismo, es que lo he visto tantas veces. Recuerdo ahora otro cliente que tuve a cuenta del presupuesto anual que yo le decía, estos además tenían ciclos, era una empresa cíclica, entonces yo decía, vosotros tenéis meses muy buenos desde mayo hasta noviembre y luego pasáis un valle de lágrimas, diciembre, enero, febrero, marzo, y es posible que tengáis necesidades financieras. Con el presupuesto anual las vamos a saber, las vamos a anticipar. Y vais a ir al banco a pedir la pasta cuando estéis rebosantes de efectivo, que es en septiembre o en octubre. No me cambia las cuentas anuales, pero en ese momento vais a saber con un presupuesto bien hecho cuánto necesitáis. Pues lo hicieron así y me acuerdo, además, el responsable financiero, que era el que no quería contratarme, eran varios socios. Desde entonces ya fue un absoluto, vamos, ya sabes, los conversos, ¿no? Que son los mayores defensores de la... Bueno, este fue un absoluto converso del presupuesto anual. Dice, macho, si no, no lo hubiera visto, que iba a necesitar el dinero que iba a necesitar en marzo. Digo, es que te lo está dando. La diferencia que estás teniendo frente al presupuesto son los fondos que vas a necesitar. Vete cuando tienes pasta. Cuéntale al banco lo que te dé la gana, que vas a comprar un cohete a Marte. Si al banco le va a dar igual, ve que tienes pasta, cree que eres solvente, te la va a dar, pero Habría vete que 6 meses escribir, antes. No vayas cuando la necesites, que ahí sí, ahí es cuando te agarra de donde te tiene que agarrar y o pones tu casa a cambio o no te da nada. habría que escribir un libro, La cuenta 555, las suegras y los directores financieros.
lo vendemos seguro. Sí. Néstor, vamos a recordar dónde te pueden localizar, que es en 1000diasparaunnegocio.com y, por supuesto, en LinkedIn, que además en LinkedIn, en Twitter, como Néstor Salvador Boinchenko, Entre paréntesis. entre paréntesis, a cuenta de qué viene, que está en tu página, para que nos lo cuentes, a cuenta que viene lo del Boinchenko. Sí, en Argentina uno utiliza su primer apellido, el segundo no existe, ¿no? Aquí, cuando vine a vivir, pues claro, el segundo apellido empieza a tomar importancia. Entonces, para estar un poco en los dos mundos, todos los que me leen en Twitter o los mails y me mandan preguntas, para muchos del otro lado del Atlántico soy Néstor Salvador. Y para aquí soy Néstor Salvador Boichenko, apellido ucraniano que ahora está tristemente de moda, ¿no? Esa es la razón por ponerlo entre paréntesis, ¿no? Estar en los dos mundos, ¿no? El mundo es muy pequeño ahora, así que hay que estar. Y bueno, ahí lo localizáis. Néstor Salvador Boichenko, entre paréntesis, en LinkedIn, en Twitter, 1000diasparaunnegocio.com. Néstor, pues muchísimas gracias por pasar por aquí, por Liderazgo Comercial, y creo que muy útil esto que nos has transmitido. Vale, muchas gracias a ti, Santiago, muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Igual, adiós, adiós.